Nos encontramos con el doctor Julio Mendoza, él es director del Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal. Doctor, gracias por estar en esta entrevista en Alcanzando el Conocimiento. Platícanos, ¿cuál ha sido tu experiencia como director de un Instituto de Ciencia y Tecnología en una ciudad tan compleja como esta? Bueno, yo creo que ha sido una experiencia muy enriquecedora por la forma en que fue constituido el instituto y por la forma en cómo está enfocado, cuáles son sus misiones, sus objetivos. Porque a diferencia de otros organismos de apoyo a ciencia y tecnología, desde su fundación tiene un funcionamiento diferente en el sentido de que tiene una misión muy orientada a enfocarse a los problemas de la ciudad, a tratar de resolver los problemas de la ciudad haciendo uso de la ciencia y la tecnología. Entonces, ese telón de fondo da un marco que los proyectos que se apoyan, las becas, todos los programas van sumados en esa dirección. Entonces, desde ese punto de vista, realmente es una experiencia nueva que yo creo que ha sido de beneficio y uno oye en las conversaciones con los grupos académicos de las instituciones o con los industriales o con las dependencias gubernamentales, que realmente es una nueva experiencia y que está dando resultados muy interesantes en cuanto a cómo enfocar esta parte, ciencia y tecnología, para resolver problemas de la ciudad y para beneficio de la ciudad. ¿Cuáles son, por ejemplo, dentro de lo que te ha tocado ver, participar, decidir, cuáles son las cosas que sí se han podido resolver a través de la ciencia y la tecnología? Yo creo que, por ejemplo, al definir los temas principales de la ciudad, que bueno, son temas que todo el mundo estaría de acuerdo que son los principales, el problema de la salud, el problema del agua, el problema del transporte, del medio ambiente, de los residuos sólidos, de la energía. Entonces, a la hora de plantear estos problemas, de ver los programas que se llevan a cabo dentro del gobierno y cómo el uso de la ciencia y la tecnología puede irlos mejorando, ahí se va notando el impacto. Por ejemplo, por poner algunos ejemplos, en el caso de la salud, entonces a través de todo este programa de las mamografías, ¿verdad?, para hacer la prevención del cáncer de mama, bueno, eso implicaba desde cómo escoger las mejores tecnologías entre las muchas que hay, entonces aplicarse, formar grupos de trabajo para ver cuáles eran el mejor tipo de equipamiento que había que comprar, cómo implementarlo. Entonces, ese es un reflejo de la participación o del uso del conocimiento científico y tecnológico que poseen diferentes miembros de la comunidad para resolver, por ejemplo, ese problema. Otro que se puede comentar es cuando el asunto de las videocámaras de seguridad. Entonces, lo mismo, había que ver entre todas las tecnologías disponibles cuál era la más adecuada, cuál era la más avanzada, y entonces el instituto participó también de estos grupos. En el transporte público, cuando se están renovando los trolebusos, nuevamente hay todo un grupo donde participa el instituto y se ven de las tecnologías del transporte, de los autobuses, cuáles son las mejores en este momento, si ya estábamos en el punto de cambiar a transportes totalmente eléctricos que ya no dependieran de la alimentación aérea. Todavía no estamos en ese punto porque todavía esa tecnología de ese tipo de autobuses todavía es muy cara, pero sin embargo se va acompañando todo este proceso, ¿no? Entonces, creo que ahí se ve cómo el uso de ciencia y tecnología realmente puede influir en las políticas públicas que van haciendo el cambio en la ciudad. En este caso es aplicar políticas públicas con ciencia y tecnología, pero también de parte del gobierno, de parte del eje rector que toma las decisiones, que es el gobierno de la ciudad, tomar en cuenta a los científicos. Exactamente, yo creo que esa es una característica desde que nace el instituto, porque la misión que se le encomienda al instituto yo la podría dividir en dos grandes rubros. Uno, que va a ser el enlace, el ente vinculador entre el sector académico de la ciudad, el sector productivo, los industriales, los empresarios, el sector social y el sector gubernamental. Entonces, tiene ese gran objetivo de la vinculación. Pero luego, además, no solo pasa por esa parte, sino de que las investigaciones que se están desarrollando en la ciudad, una ciudad que tiene más de la mitad de los investigadores del país,
que esas investigaciones científicas y tecnológicas también tengan impacto en la vida de la ciudad. ¿Desde qué aspecto? Desde el aspecto también de la posible generación de riqueza para la ciudad. Tal y como sucede en otros países, en otras ciudades del primer mundo, cuando hablamos de economía del conocimiento, ¿qué quiere decir? Quiere decir que el conocimiento está influyendo en el desarrollo económico de la ciudad, del país, y eso es lo que se está tratando de hacer en la Ciudad de México, en el país pues también, ¿no? Entonces, eso significa que las tecnologías que se desarrollan en el área de salud, en el área de los materiales, en el área de las TICs, que están haciendo los grupos de investigación en las universidades, en los centros de investigación, finalmente puedan llegar hasta un punto en donde sean aplicadas e incluso puedan generar nueva industria. Porque es a partir de ese momento donde empezaremos a tener riqueza generada a partir de este desarrollo de conocimiento. Esto uno lo puede ver, como decía yo, pues es lo que se hace si uno ve en Inglaterra o uno ve en los Estados Unidos, cómo sale la investigación de la universidad. Genera empresas de muy alto valor agregado y esa tecnología que es producida en forma nacional realmente beneficia, digamos, el fin último es el beneficiar económicamente a la ciudad, porque en el momento que se empieza a generar una empresa de este tipo que va a dejar ganancias a la propia empresa y por lo tanto a la ciudad y va a generar empleos bien pagados, pues es todo este círculo virtuoso que se quiere implementar y del cual el instituto es una parte fundamental para lograr este círculo. Ahora, tú que has visto, tú que has estado pues en varias universidades del mundo, en varios países del mundo y que has estado aquí viendo cómo suenan las cosas, tú perteneces al CINVESTAP, que es un instituto también de investigación interesante. ¿Qué es lo que hace falta para que haya realmente ese empuje, esa relación, ese círculo virtuoso entre empresa, gobierno, universidad? Que bueno, aquí en el Instituto de Ciencia y Tecnología y el gobierno federal, el gobierno de la ciudad, perdón, se está dando, pero que fuera más fuerte, más sólido. Sí, yo creo que hace falta, definitivamente hace falta inversión. A veces se comenta de que no todo lo es el dinero, pero en este caso la inversión va muy ligada a qué desarrollo económico se pueda tener. Recientemente se presentaba en algunas de las figuras, en algunos de los gráficos que se manejan en la comunidad científica, esta parte, cómo se ve una correlación directa entre la inversión en ciencia y tecnología como porcentaje del Producto Interno Bruto del país y el Producto Interno Bruto de ese país. O sea, uno puede alinear a 100, 120, 150 países en un gráfico de este tipo e invariablemente se va a ver que los países que más invierten en ciencia y tecnología son los que mayor Producto Interno Bruto tienen. Y viceversa, Producto Interno Bruto per cápita, a eso me estoy refiriendo. Es muy importante señalar porque ahí está una contradicción. México es, dependiendo digamos, de la fluctuación del dólar, pero México pues se clasifica entre la 9ª o 10ª economía mundial. Entonces, por su tamaño, si solamente eso fuera el Producto Interno Bruto nada más, el de todo el país, pues debíamos estar en mucho mejores condiciones, claro, de acuerdo a esa relación. Sin embargo, si tomamos cualquier índice de desarrollo humano, índice de competitividad, índice de innovación, siempre estamos abajo del lugar 60, de ahí para abajo. Entonces, en nuestro caso no se ha logrado esa relación entre la inversión y finalmente el Producto Interno Bruto per cápita. ¿Por qué? Porque la inversión no ha subido lo que debía subir. Tomamos los últimos 20 años, la inversión en ciencia y tecnología, y esa no fluctúa alrededor del 0.35%. Cualquier país de los avanzados o de los que ya están en el proceso de avance tienen tranquilamente arriba del 1%. Brasil anda cerca del 1.5%. Ya no se digan los países del primer mundo que andan arriba del 2%. A veces los economistas no están convencidos de esa relación directa, pero pues los ejemplos están a la vista. Es como nosotros decimos en el caso de la física, pues que son los puntos experimentales, los hechos están ahí. Uno puede tomar países en vías de desarrollo, en el caso de Brasil, puede tomar el caso de Israel, puede tomar
el caso de Irlanda, incluso de mucho más reciente de África del Sur, de África del Sur. De Corea del Sur. De Corea del Sur, bueno, ese ya nos sobrepasó, pero digamos de los que van camino de la India. Entonces, en todos los casos están ahí las evidencias de que invierten fuertemente en ciencia y tecnología. Eso, digamos, que genera tanto la formación de los recursos humanos necesarios, pero no solo eso, sino los centros de investigación, las tecnologías con las cuales estos países empiezan a competir y empiezan a recibir ingresos por ese desarrollo de tecnología. Igual están muchos países de los tigres asiáticos, ¿no? Como Singapur. Realmente es impresionante ver los desarrollos que tienen. Y una cosa muy importante es que ellos decidieron en un momento cuáles son nuestras fortalezas. Nosotros vamos a enfocarnos en esas áreas vamos a invertir y en esas áreas vamos a crear productos, tecnología, industria, y entonces viene toda esa ganancia. El caso de Corea, bueno, ese ejemplo se ha citado mucho en los últimos años, como en el 1970 nos comparábamos México, Corea y España, y México tenía mejores indicadores, en cualquiera que se midiera, que España y que Corea. 40 años después, en el 2010, en un indicador como el Producto Interno Bruto que per cápita, seguramente Corea debe tener del orden de 7 veces más que México, y en otros indicadores España también nos sobrepasó. Eso es por un lado. Y por otro lado, si uno ve qué pasó en esos 40 años en términos de inversión en ciencia y tecnología, pues de nuevo, no vuelvo al punto anterior. México fluctúa alrededor del 0.35, España y Corea empezaron a invertir desde hace estos 40 años y están muy por arriba de nosotros. O sea, sí hay una correlación causa-efecto entre invertir y finalmente generar riqueza para toda la población. Ahora, en ese sentido, ¿cómo se puede si hay una ley que no se cumple? Si hay una ley que no se cumple con el 1% de inversión en ciencia y tecnología, y parecen oídos sordos porque todavía, bueno, pues de pronto dicen, si se les da tanto dinero a los científicos, ni van a saber en qué gastarla, es lo que dicen, ¿no? Sí, es cierto, se oyen esos comentarios, pero pues realmente yo creo que si la comunidad, no solo la comunidad académica, sino también el sector industrial, el sector gubernamental es consultado, estoy seguro de que sale un plan de desarrollo científico y tecnológico en poco tiempo se puede sacar ese plan de gran envergadura en donde se demuestre que esa inversión mínima del 1% del Producto Interno Bruto puede ser muy aprovechada para eso, ¿no? Para la creación de nuevos centros de investigación, para la creación de organismos auxiliares que necesita el desarrollo de la ciencia y de la tecnología. Ahorita mismo no estamos produciendo la cantidad de doctores que deberíamos o que necesitamos para todo este progreso, sobre todo en las áreas de las tecnologías y las ingenierías. No lo estamos produciendo. Y sin embargo, los que están siendo graduados en los últimos años por la Universidad Nacional Autónoma de México, por el CIMBESTAB, por el Politécnico, por la UAM, la mayoría de ellos ahorita no encuentran un trabajo para desarrollar su potencial de investigación. Lo que está pasando en los últimos años, yo me acuerdo haberlo visto en las comisiones del SNI, como una gran parte de estos recién doctores van a buscar el empleo a donde lo hay. La famosa fuga de cerebros. En la fuga, bueno, esa es una parte que ahorita me refiero a ella, pero que lo van a buscar a las universidades de los estados, universidades que inician en diferentes estados de la República, que obviamente no tienen infraestructura para hacer investigación, que ofrecen plazas, pero fundamentalmente estos estudiantes recién doctorados los contratan, y así como los contratan les dan 3, 4 o 5 cursos para impartir su carga, y con eso están totalmente fuera de la posibilidad de hacer investigación, porque eso los va a absorber el 100% de su tiempo. Claro. No son universidades para hacer investigación, pero los recién doctorados se tienen que ir allá porque no hay donde los contraten para hacer investigación. Las plazas en las grandes universidades y todo pues están cerradas, simplemente no se generan, ¿no? Por el otro lado está el asunto de la fuga de cerebros, que
A veces se dice, no, es que ya no hay tal fuga, es que... Que ahora se llama conocimiento global, algo sí, así, ¿no? Pero por ejemplo, hay un estudio de los resultados, me parece que salieron hace un poco más de un año, hasta donde tengo entendido fue la Fundación BBVA Bancomer sobre migración, pero el dato interesante y que es un dato duro es que de los doctores que se formaron en México, no que fueron a estudiar al extranjero, que estudiaron en México, que se formaron en México, en los últimos 15 años, el 20% de esos doctores están trabajando en los Estados Unidos. Entonces, tenemos la contradicción de que no solo no tenemos suficientes investigadores para el potencial que necesitaríamos desarrollar, sino que hemos perdido muchos de ellos hacia afuera, claro, porque no hay las condiciones de trabajo, ¿no? Y entonces resulta que estamos subsidiando, en este caso, al sistema americano, porque ¿quién pagó la formación de esos doctores? Pues México. México, los impuestos de los mexicanos, ¿cuánto cuesta formar un doctor? Bueno, pues se pueden echar números desde la carrera, los 5 años de carrera, los 2 de maestría y los 4 de doctorado, son 11 años, uno puede poner números y cuánto cuesta formar un doctor. Bueno, pues 20% de esos doctores se han quedado allá y nosotros los formamos, ¿no? Nosotros, el país. Entonces, sí es muy importante nuevas instituciones en donde toda esta fuerza creativa vayan a trabajar y a desarrollar su investigación, tanto la básica como la aplicada, ¿no? Refiriendo nuevamente al caso de Corea del Sur, fue el camino que tomaron, ¿no? Cuando Corea del Sur decide, primero manda mucha gente al exterior para formarse. Esa gente empieza a venir, pero entonces abren centros de investigación. Ellos deciden ciertas áreas, dicen, nosotros le vamos a apostar a estas 5, 6, 7 áreas. Aquí abrimos centros de investigación bien equipados y empiezan a competir en esas áreas bien equipadas. Una de ellas es la electrónica, obviamente, ¿no? Otra es la automotriz y vemos los resultados ahora, ¿no? Corea tiene marcas de carros propias que están compitiendo en el mercado internacional, que le reportan ganancias a Corea, y así sucede con la industria electrónica, donde también vemos marcas ya compitiendo con los japoneses o con los europeos, al tú por tú. Y toda esa generación, esa es la parte, yo creo que los economistas de México, no sé, todavía no ven ese modelo, porque ese modelo de desarrollo económico, las ganancias se van al país. No nosotros, no, a los empresarios, pero es parte de la generación de la riqueza, del empleo bien pagado y todo eso, o sea, al país como tal se le refleja. Nosotros seguimos en una línea de desarrollo económico de maquiladoras de hace 30 o 40 años, no ha cambiado la política, pareciera que el objetivo es atraer empresas, atraer las grandes transnacionales a que vengan, y sí están, a que vengan a poner fábricas acá, pero entonces la pregunta es, a ver, de esas fábricas, esas grandes fábricas, desde el punto de vista económico, ¿qué le están beneficiando? El empleo, sí, hay una generación de empleo, sin duda. Habría que preguntarse qué tan bien pagado es, sacar unas estadísticas y ver cuando llega una transnacional de carros o de la industria aeroespacial o de medicina o de laboratorios, bueno, qué empleos están formando y cuánto dejan, pero fundamentalmente nada más eso, solamente es eso. Si uno ve, o uno puede ver las noticias cuando va a venir una gran transnacional acá, los estados de la República compiten entre ellos para ofrecerles a esta industria las mejores condiciones para que vayan a su estado a poner la industria, ¿no? Y entonces les ofrecen exención de impuestos, les ofrecen los terrenos, no gratuitos, pero por comodatos de 50, 60 años, les ofrecen, como pasó en algún estado de la República, que específicamente en Querétaro llega la Bombardier y el estado, o sea, el gobierno ofrece, les pone una universidad para formar a sus gentes, una universidad pagada por el Estado y les forma a los ingenieros. Entonces, claro, uno puede decir, no, pues es que los van a contratar y sí, o sea, sí hay el empleo, pero la riqueza más allá del empleo está en la tecnología, que esas ganancias queden en el país, ¿no?
El ejemplo viene, si se ven los números que reporta el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual, el INPI, de las solicitudes de patente cada año que se hacen en México, alrededor del 94% son de extranjeros. Sí, me dicen que... Y solo 6% son de residentes en el país, en este caso de mexicanos. ¿Qué quiere decir eso? Eso es claro por qué es, porque todas estas grandes transnacionales que llegan, tan pronto llegan a México, lo primero que hacen es registrar su tecnología. Sí, las autoridades del INPI nos acaban de decir que son 1,000 mexicanas por 20,000 extranjeros. Exactamente. Si uno ve los números brutos, por año, uno dice, no, pues México no está mal en la solicitud de patente. El problema es que todo eso, 94%, es de extranjeros. Entonces, pues yo no sé si eso tiene, más bien, no sé, uno te debía preguntar cuál es el beneficio de esa tecnología registrada, porque la registran para protegerla y poder hacer todos sus procesos, pero las ganancias no quedan acá. Claro, ¿no? Las ganancias de las grandes transnacionales, bueno, después de generar los empleos, etcétera, pues al final las ganancias se van a la matriz, igual que pasa en los bancos. Por ahí en estos días traían todo, a principios de año, toda una discusión entre dos corrientes dentro de México de que debía haber algún reglamento, algo que en el caso de los bancos, pensando en la banca que está en poder de extranjeros, pues que dejaran algo más que empleo en México, ¿no? Que hubiera algún tipo de reglamento que les dijera, tienen que invertir en México, no se lleven todas sus ganancias. La prueba es de que ahora que está la crisis en Europa, en particular en España, los grandes bancos españoles están sobreviviendo gracias a las ganancias de Latinoamérica, sí, de México, de Brasil, de Chile. Entonces, un poco trasladando eso a la tecnología, mientras no estemos generando nosotros tecnología, impulsando esa generación para que finalmente llegue a la formación de empresas, pues no va a haber la riqueza que cambie el modo de vida de los mexicanos. Ese es el gran reto, yo creo, y el gran reto para el próximo gobierno que venga, es que finalmente eso se haga. Hay ahorita la otra vez lo comentamos en uno de los programas de radio contigo, que se está haciendo un documento en donde están participando todos los sectores. Va bien, ya está, prácticamente se ha concretado el resumen, porque se dividieron en 10 grandes temas, se trabajaron mucha gente de los sectores académico, industrial, gubernamental, para hacer las propuestas, hacer la propuesta en extenso, la propuesta resumida. Prácticamente ya están listos los documentos. Próximamente el rector de la UNAM estará convocando una reunión para una revisión final. Y la idea es, desde el principio la idea era que tan pronto hubiera ya el presidente electo, estuvieran ya funcionando los congresos, las cámaras, pues entonces empezar a buscar las entrevistas para presentar este documento, que es un documento, creo que es de las primeras veces que va a haber un documento consensuado. ¿A quién se le no es que va a presentar por un lado su documento CONACYT, por otro lado la academia, por otro lado la Canacintra, no. Ahora creo que es por primera vez, no sé si a lo mejor me equivoque, pero parece que es la primera vez que todos los sectores en conjunto van a entregar este documento, que es hacia una agenda nacional de ciencia, tecnología e innovación. Y vamos a ver pues la receptividad. ¿A quién es? Al presidente electo, a las cámaras de diputados, de senadores. O sea, a los tres poderes. A los tres poderes. No sé, ahorita que se hablan de los tres poderes, no sé si, me imagino que a lo mejor también, esa parte no la sé, la del poder judicial. ¿No? O sea, el poder legislativo y el ejecutivo sin duda se estará presentando, están las comisiones de ciencia y tecnología en cada una de las cámaras, y entonces la idea es ver, bueno, pues ahí están propuestas, todo esto que hemos estado discutiendo, incluyendo la creación de una Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación, va a estar en la propuesta. De hecho, hay una quedó por la legislatura que está terminando, no sé si ya terminó o está terminando, en la Cámara de Senadores quedó dentro ya una propuesta de iniciativa de ley que promovieron el licenciado Castellón y el licenciado Navarrete,
para la creación de esa secretaría. ¿Ahí cómo queda? Porque hablando con el senador Castellón me dice, bueno, no nos alcanzó el tiempo, ahí se queda la propuesta, se las haremos llegar a la próxima comisión en el Senado. ¿Y qué pasa? ¿Se suma a esta agenda? Yo creo que ahorita no sé bien los pasos que siga, pero parecería algo como que lógico de decir, bueno, que quedó dentro de la iniciativa. Viene esta propuesta de esta agenda nacional, la van a hacer ante las comisiones. Uno pensaría que las comisiones empiezan a trabajar, empiezan a recoger propuestas, por ejemplo, esta agenda nacional. Ya existe una propuesta, esta que dejaron los 2 senadores, y yo me imaginaría que pues se ve la compatibilidad entre las dos, sumarlas. Ahora, creo que no habría no debe haber grandes diferencias. Ahora, en esa agenda de ciencia, tecnología e innovación, conjunta de todos los sectores, ¿cómo ven todos los sectores según a las reuniones que tú has asistido? ¿Cómo ven la idea de la Secretaría? ¿Todos coinciden? Yo creo que la mayoría coincide, no todos, a lo mejor no es unánime, y a lo mejor no es unánime porque todavía sí hay pero para mí es cuestión de instrumentación, todavía hay opiniones de que pues es lo malo de los antecedentes, de que la creación de una secretaría en general involucra burocracia. O sea, todavía está ese concepto, lo cual pues a lo mejor tienen en parte razón porque ese es lo que se ha vivido. Lo que se ha vivido, los resultados que tenemos de hace 60, 80 años, ¿no? O sea, todas las secretarías funcionan con una burocracia y dicen, bueno, pues si le van a poner una burocracia a la ciencia, tecnología e innovación no parece lo más saludable, pero pues, desde mi punto de vista depende mucho de cómo instrumentarla, ¿no? En ese sentido, ¿a qué te refieres? ¿Cómo instrumentarla? En el sentido de que uno puede hacer una secretaría, en este caso una secretaría de Estado, pues ágil en el sentido de su administración, de los recursos que consuma. O sea, en principio uno debería ser capaz de decir, bueno, ok, se va a planear una secretaría cuyo costo de operación no exceda un X porcentaje mínimo del presupuesto de la secretaría, por ejemplo, ¿no? Y uno se pone a pensar, bueno, si de nuevo, viniendo al punto de que están los ejemplos, de que están los puntos experimentales, si uno empieza a ver en la multitud de países, la mayoría tienen esa figura de un Ministerio de Ciencia y Tecnología, de una Secretaría de Ciencia y Tecnología, pues yo creo que es porque es la forma en que, por un lado, se puede concentrar en esa área todo lo que tiene que ver con ciencia y tecnología, que es un defecto del actual sistema en México, ¿no? O sea, en principio aquí todas las secretarías tienen un departamento, tienen una área de ciencia y tecnología. Pero luego presupuesto, entonces, que luego ni se gasta en eso, ¿no? Exacto. Que a muchas secretarías les interesa mantener ese estatus porque pues es un presupuesto que está etiquetado para eso, pero no necesariamente se tiene que gastar en eso. Y entonces, pues eso es cómodo. A la hora de poner una secretaría de Estado, pues entonces en principio se espera que esa sea la que todas las actividades de ciencia y tecnología estarán allá y por lo tanto todo el presupuesto estará allá. Lo cual ya de entrada puede eficientar mucho y dotar de recursos al sector, porque por ejemplo, si uno ve el presupuesto de este último año, no tengo yo las cifras exactas, pero alrededor del 50% de ese presupuesto es el presupuesto que ejerce el CONACYT, o sea, el que realmente y directamente va a ciencia, tecnología e innovación. Y aproximadamente un 50-45% se diluye entre diferentes secretarías. Algunas sí tienen actividades de ciencia y tecnología, Secretaría de Energía, Secretaría de Salud, en otras pues ya no es tan claro cómo está. Y si uno ve esas cuentas dice, bueno, pues si todo se concentrara y se dedicara a la promoción de la ciencia y la tecnología, ya de entrada, sin ponerle ahorita un peso más, muchos programas podían subir. Por poner un ejemplo, el programa que ha sido, y el propio CONACYT lo dice, exitoso, el programa de estímulos a la innovación, un programa que comenzó hace 3 años, que apoya proyectos que presentan los industriales, desde las micro, pequeñas y medianas empresas, junto con, no necesariamente, pero muchos de ellos junto con una institución, para desarrollar un producto, una tecnología, en fin. Ese programa, por ejemplo, ha sido exitoso y no le han podido subir el presupuesto pues porque no hay suficientes recursos. Claro. El último año le dieron, del año
11 para el 2012, le bajaron un poco. Este año fueron 2,000 millones de pesos. Y había, no me recuerdo ahorita bien la cifra, a lo mejor voy a decir, pero había como las solicitudes de proyectos eran como el triple. O sea, se quedan muchísimos. Se quedan muchísimos proyectos. Lo que sí, pues, a mí me tocó verlo como parte de, en este caso, el Distrito Federal, que en el caso del Distrito Federal, por lo menos se nos deben haber quedado un 30% de proyectos muy bien calificados. Quiere decir que los evaluadores dijeron, esto que están proponiendo está muy bien, y ya no pudieron ser financiados porque se acabó. O sea, el dinero fue distribuyéndose en base a la evaluación y la puntuación, pues de arriba hasta donde alcanzó. Entonces, por lo menos en el caso de acá, por lo menos hubo 30% de proyectos muy buenos, pero pues ya no había dinero. Entonces, por ejemplo, ahí hay un rubro donde dice, bueno, es que si este otro dinero estuviera concentrado ahí, este programa en particular podría tener a lo mejor el doble de presupuesto, y así uno empieza a ver cosas, ¿no? Y con una secretaría estaría más organizado. Y con una secretaría estaría más, pues sí, porque la propia normatividad diría, bueno, pues así como lo de salud está en Secretaría de Salud, lo de energía en energía, lo de agricultura en sus respectivas secretarías, bueno, sí, tecnología estaría ahí, y entonces podría generar mejor sus programas, ¿no? Ahora que entró el nuevo director de CONACYT el año pasado, y este año lo comentaba en alguna reunión, bueno, lástima que ya no hay suficiente tiempo, pero habría una serie de acciones, sobre todo en la dirección de crear nuevos centros especializados en áreas que habría que instrumentar. O sea, están muy claras varias ideas que hay que hacer, y por eso yo decía esto de que luego se dice, es que si les dieran ahorita el dinero no sabrían cómo gastarlo. Yo creo que sí se sabría cómo gastar, ¿no? Ahora, en este caso, entra un gobierno que parece escéptico, parece que no, según las propuestas de campaña, según lo que se dijo durante las elecciones, está por entrar un gobierno que no cree necesariamente en una Secretaría de Ciencia y Tecnología, y que, bueno, se han hablado muchas cosas. ¿Cómo convencerlo? ¿Cómo hacerle no solo la Secretaría, sino el impulso a la ciencia y la tecnología, y lograr pues algo interesante como Corea del Sur, por ambicionar? Sí, pues yo creo que precisamente en esa dirección va este ejercicio hacia una agenda nacional, ¿no? En el ejercicio de mostrar, desde, como decía yo, hubo 10 mesas diferentes sobre las temáticas diferentes, de mostrar cómo instrumentar esta política de Estado, de ciencia, tecnología e innovación, que tenga, o sea, que no nada más sea una política para hacer ciencia, no, que tenga impacto sobre la economía del país. Yo creo que eso va a estar en ese documento, y en principio uno espera pensar que eso impacte finalmente a la gente que va a tomar las decisiones, y por la experiencia que hay, pues es fundamentalmente el gabinete económico, ¿no? O sea, son los economistas los que tienen que convencer que no hay otro camino que ese. Y de nuevo, ¿por qué? Bueno, porque las evidencias en los últimos 20 años están ahí, y todas. No hay un solo país ahorita que esté progresando económicamente cuyo progreso no esté basado en desarrollo de ciencia y tecnología. No hay uno. O sea, ahí sería la pregunta, a ver, muéstrenme un modelo económico ahorita, actual, operando, que no esté basado en esto, y no lo hay. Entonces, un poco la idea en todos los sectores, y lo decía el doctor Laclais, decía, bueno, yo creo que yo tengo fe, dice, y tengo esperanza de que esta es la vez de la ciencia, la tecnología, porque estamos en el tiempo, ya no hay para dónde hacerse, porque pues está el mercado global, hay que entrar a competir, están las necesidades, bueno, en las campañas se manifestó mucho eso, ¿no? La necesidad de elevar el nivel económico del pueblo de México. Claro. Entonces, ¿qué otro modelo pueden mostrar los economistas que no sea el basado en el conocimiento para lograr ese progreso? Por eso digo, pues, ¿cuál otro? Entonces, de alguna forma, la idea es, ya no hay tiempo, y la idea es que esta agenda, esperamos que así sea, esté suficientemente bien presentada en todos los aspectos, sobre todo la parte económica, para que logre convencer. Bueno, ahí
vamos a ver finalmente qué dice la resolución, ¿no?, del Tribunal Federal, pero bueno, hablando en particular en el caso del PRI, pues según las referencias y todo, es un brillante economista, uno de los principales asesores de Peña Nieto, ¿no?, que fue su asesor de campaña. Tiene credenciales de que es un brillante economista. Bueno, a ver, veamos, David de Caray. Entonces veamos qué opina de esto y del contexto mundial, ¿no? Yo también, como Juan Pedro Laquelés, estaría confiante de que ya lo tienen que tomar, de que tienen que ver qué es por ahí y echarle toda la carne al asador, como diríamos, para a paso acelerado ir desarrollando. Sobre todo en términos, ¿no?, de tecnología que se necesita en el país. Por último, 2 preguntas más, porque tampoco ya no hay tiempo. ¿Qué pasa esta próxima semana? Se va a llevar a cabo la Semana de la Ciencia. Es la tercera edición que se toca. Es la quinta semana de la Ciencia y la Innovación. Y justamente como parte de toda esta creación del instituto, de todo este mostrar que hay que usar a la ciencia y la tecnología para las problemáticas de la ciudad, para educar a la población, y parte de eso también era la imagen. La imagen de la Ciudad de México debe ser una imagen, queremos, y ese era el discurso de Ebrard, ¿verdad?, al empezar su gobierno, queremos mostrar que la Ciudad de México va en la dirección de ser una ciudad del conocimiento. Y entonces este esfuerzo de la Semana de la Ciencia empieza con ese enfoque, ¿no?, mostrar a la ciudad, reunir grandes personalidades, los premios Nobel, pues quizás en ciencia, tecnología e innovación, las principales personalidades van a ser premios Nobel, pero no solo ellos, otros distinguidos académicos o políticos también a nivel económico. Y entonces propiciar una reunión de esas características en donde se congreguen, en donde se invite de nuevo a todos los sectores, incluyendo en este caso también al sector estudiantil, académico, empresarial, industrial y gubernamental, a escuchar grandes conferencias, mesas de discusión sobre la temática que le preocupa a la ciudad. Y así se han venido desarrollando, siempre buscando invitar personalidades de este tipo, abordando los temas. Este año, pues de nuevo tenemos los temas de salud, tenemos los temas de alimentación, tenemos los temas de energía. Hoy mismo se hablaba, estuve yo en un evento allá en la UNAM donde se hablaba que es el año internacional de la energía sustentable. Entonces, una problemática que en todo el mundo está preocupado de decir, bueno, ¿por dónde vamos a ir? En México, en la Ciudad de México está llevándolo en cuenta también, trabajando en ello. Entonces, todos estos temas, las TIC, el gobierno digital, la Ciudad de México, ciudad digital y del conocimiento, entonces todos esos temas se van a estar tocando, ya sea en conferencias, ya sea en mesas redondas, y estaremos inaugurando el lunes a las 9:30 de la mañana la primera conferencia. Por cierto, es una conferencia de un tema actual de la física, que es el bosón de Higgs, el famoso bosón de Higgs. Inauguramos con eso a las 9:30, va a dar la conferencia Gerardo Herrera, un especialista que hace parte de este grupo de mexicanos que están en Ginebra. Luego ya vendrá la inauguración formal a las 10:30, que la inaugurará el jefe de gobierno, y luego a las 11:30 empezamos con la primera conferencia con uno de los premios Nobel, que es Albert Effert, francés, que le dieron premio Nobel en física por el descubrimiento de un efecto físico que se llama la magnetorresistencia gigante. Bueno, el nombre es muy complicado y todo, pero tiene que ver, a partir del descubrimiento de ese efecto es que pudo ser posible el almacenamiento masivo de información. O sea, el hecho de que se hayan podido desarrollar los nano iPods, por ejemplo, que poder poner en esa área 2 gigas o 3 gigas de información, hace uso de ese efecto, ¿no? O sea, las aplicaciones han sido bestiales de ese efecto, por eso le dieron ese premio Nobel. Y después seguiremos, a continuación de él vamos a pasar a la siguiente conferencia, que es un tema totalmente diferente, pero de mucho impacto en la ciudad, que es el tema del cáncer de mama, donde viene un súper especialista que está en Houston, que de hecho tiene su centro de especialidad en el cáncer, que es el profesor Salem, que está haciendo un convenio con la ciudad y con Secretaría de Salud para entrenar médicos aquí de la Secretaría de Salud y poner una unidad oncológica en alguno de los hospitales
Entonces ahí se van viendo todas esas ligaciones, ¿verdad? De ciencia, tecnología, adelantos, con siempre resolver un problema de la ciudad. Muy bien, por último, ya la última, bueno, las funciones de este gobierno de Marcelo Ebrard terminan en diciembre, entra un nuevo gobierno y se quiere formar del instituto una secretaría. Sí, yo creo que las perspectivas son muy buenas. Pues el próximo jefe de gobierno de la ciudad era el doctor Mancera, parte del equipo de Marcelo Ebrard. Entonces yo creo que tiene muy claro todas estas acciones de beneficio que ha habido para la ciudad en transporte, en ciencia y tecnología, en agua, en medio ambiente, ¿no? Toda la recuperación. Entonces yo pensaría, y él mismo ha hablado de eso, ¿no? Desde el principio, de una continuidad. Yo creo que esos esfuerzos van a seguir siendo apoyados. El hecho de que durante su campaña él mismo habló de esto, de convertir al instituto en una Secretaría de Ciencia y Tecnología, pues todavía le da entonces precisamente ese estatus de secretaría, lo cual pues yo me imaginaría va a implicar un mayor apoyo y continuar con estos programas que han sido muy exitosos, programas en patentamiento, programas en apoyo a proyectos para los problemas de la ciudad, programas de socialización de la ciencia que han sido también exitosos. Entonces yo creo que este enfoque que le dio la actual administración a la ciencia y la tecnología va a continuar, se enriquezca e incluso yo siento que ya está siendo también de alguna forma replicado en otros estados de la República que están viendo. Eso empieza a animar, y porque una parte muy importante es el gobernador de la entidad. En los consejos estatales funcionan en base a la visión que tenga el gobernador, porque no le viene en forma federal, ¿no? Sino es el gobierno local el que pone los recursos, el que pone las metas, y no, yo creo que ya, no, de hecho ya está replicándose. Uno ve ya como el propio Estado de México, que ya también está haciendo cosas muy interesantes en Yucatán, en Jalisco, en Nuevo León. ¿Qué quiere decir también eso? Pues que hay mayor apoyo del gobernador. Si no, no se hace nada de esto, ¿no? O sea, todo depende realmente mucho de la visión que tenga el gobernador que llega ahí, y me parece que en muchos estados está cambiando para mejor, ¿no? Está creciendo. Así que yo pensaría que en la ciudad continúe creciendo. Para cerrar, ¿qué le dirías a la audiencia, tú como científico, tú como pues operador de políticas públicas de alguna manera, has estado en este puesto que operas políticas públicas que tienen que ver con varios sectores? ¿Cuál podría ser tu mensaje? Pues yo diría, el mensaje primero yo creo que debe ser de optimismo. Debe ser de optimismo, debe ser el mensaje al gran público. Yo creo que es que por un lado ellos se interesen por la ciencia. Creo que también no solo en la Ciudad de México, sino en otras partes, estos programas de socialización de la ciencia, de divulgación, ahora también le llaman de apropiación del conocimiento, están impulsándose precisamente con la idea de que la gente vaya a todos niveles en adultos, a todos niveles en niños, vaya empapándose de esta parte de ciencia y tecnología, porque finalmente eso va a redundar en que el nivel de toda la población en cuanto al conocimiento y para qué sirve la ciencia y tecnología vaya incrementándose. Yo creo que es un proceso que si se va dando, automáticamente vamos a ir teniendo incluso mejores políticos más enterados en ciencia y tecnología, y finalmente todo eso al final redunde en defender, por ejemplo, en una Cámara los presupuestos de ciencia y tecnología, sabiendo que van a ser de beneficio. Entonces, por un lado está eso mismo pienso yo que va a llevar a incrementar la matrícula en ciencias, en ingenierías, en tecnologías de los muchachos, de las muchachas que vayan a estar saliendo de la prepa. Entonces también el recurso humano es súper importante, y finalmente si esto que deseamos que se dé del convencimiento de que ese es el camino económico, ya olvidándose un poco de la parte, digamos, ciencia y tecnología, sino que el camino económico es solamente por ahí, entonces yo esperaría, por eso decía al principio, ¿no? Siendo optimista que las cosas corran mejor y al final todo eso realmente sí se refleje en la economía de la población. Ese sería un mensaje. Gracias. Gracias.